Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. En esta ocasión hablaremos sobre el huracán Otis, qué hacer en caso de un desastre natural. Y para ello nos acompaña Dr. Óscar Ruiz Vargas, director de Procedimientos Institucionales y Administrativos de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública y Federal. Me gustaría dirigirme al doctor Óscar Ruiz Vargas, preguntándole cuál es su opinión al respecto sobre este acontecimiento tan devastador. Bien, Keren, Marijose, doctor Gustavo, un gusto, un placer estar aquí en esta cabina, en este programa el día de hoy. Primero, pues, comentar que son hechos muy lamentables, hay pérdida de vidas humanas y en ese sentido, pues un abrazo fraterno y solidario para familiares, para amigos que han tenido alguna pérdida y en ese contexto creo que es lo que más se resiente, ¿verdad? Un evento tan trágico como este, pues nos lleva no solamente en algunos casos a perder la vida, también a perder el patrimonio, que con mucho esfuerzo se ha generado durante mucho tiempo, pero también rompe sueños, ¿verdad? Rompe posibilidades, rompe estas dinámicas de creatividad, de pensar, de desarrollarte, de conectarte con la vida, y por eso es tan lamentable. Fíjense, les comento y les comparto con el auditorio que amablemente nos escucha que desafortunadamente este municipio de Acapulco, que hay que decirlo, en toda la República Mexicana tenemos una composición de 2.469 municipios. 2.469 municipios. Y Acapulco es solamente uno de ellos, de estos 2.469. Acapulco forma parte y es considerada una de las 7 regiones de Guerrero. Las otras regiones, como sabemos, es la zona norte, la zona centro, la Costa Chica, la Costa Grande, la montaña, Tierra Caliente y Acapulco, que constituye una sola zona en Guerrero. Una zona con potencial económico, con gran desarrollo turístico, que también tiene carencias, muchas necesidades. Y en este entorno no es la primera vez que toca una situación de esta naturaleza, desafortunada, a través de un caso de fuerza mayor. Recordemos, hicimos un poquito atrás, el 97 tocó otro huracán justamente al puerto de Acapulco, ¿no? Y en ese sentido también fue de condiciones desastrosas, pero fue categoría 4. El que ahora experimentamos es categoría 5 y bueno, fue un hecho perturbador. De momento a momento, en poco tiempo, se cambiaron las condiciones climáticas, temperatura del agua, presión, y esto consolidó que se generara una catástrofe de grandes dimensiones. Vientos superiores a los 260 kilómetros por hora. Y en ese entorno, pues como ustedes saben, la franja de la costa, la primera cara justamente conformada por grandes hoteles, grandes conjuntos condominales de lujo, y bueno, en algunas otras franjas también de playa, con casas que desafortunadamente no cumplen en algunas expectativas, las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Me refiero a habitabilidad en el sentido de los parámetros que marca la Organización de las Naciones Unidas como vivienda adecuada, ¿verdad? En este contexto quiero comentarles también, estoy generando algunos antecedentes para dar contexto a nuestro auditorio. En Acapulco existen, de acuerdo al último censo de población, cerca de 307,000 viviendas. En México tenemos un universo de 44 millones de viviendas. Es decir, en Acapulco tenemos el 0.8% del total de viviendas. Relativamente poco, ¿verdad? Uh-huh. Y de este porcentaje de viviendas, de esas 300,007 viviendas, 10% están consideradas por el INEGI como viviendas, digamos, de uso temporal, que ocupan para fin de semana, para pasar vacaciones, y esto implica que no todo el año están habitadas, ¿no? Luego entonces tendríamos un parámetro de viviendas que sufrieron la afectación, más o menos 270,000. De estas 270,000 tendríamos que hacer el balance, ya se está haciendo un censo muy importante, van más de 30,000 viviendas censadas en estos 6 días,
para analizar el alcance justamente de estos daños y poder prestar justamente los servicios de apoyo emergente. Es importante señalar a nuestro auditorio que el contexto justamente de una salvaguarda, de un apoyo de carácter gubernamental a través del Estado y que se deriva justamente de la soberanía del Estado mexicano, es que se tiene que prestar de inmediato ayuda humanitaria cuando hay un desastre de estas condiciones, de esta naturaleza. ¿Qué se hace? Primero, en primer momento, justamente prestar esta ayuda humanitaria. En segundo momento, resguardar a la población de cualquier tipo de riesgo. ¿A través de qué? Recordarles que hay una regla muy elemental, muy importante, que es la regla 333, ¿verdad? Así la comento con mis alumnos. Un ser humano, pues, difícilmente sobrevive 3 minutos sin respirar. Un ser humano sobrevive difícilmente 3 días sin suministro de agua. Un ser humano sobrevive difícilmente sin comer, pues, 3 semanas, ¿verdad? Son los elementos, los insumos súper indispensables para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que le interesa al Estado mexicano? Salvaguardar lo más preciado, que es la vida. Y en este contexto, una vez poniendo a salvo la vida, ya se empezará a programar las condiciones y los efectos necesarios para la recuperación primero de la infraestructura. Me refiero, por ejemplo, a las comunicaciones, a las vialidades, a la comunicación terrestre, medios de comunicación, la cuestión de la actividad de algunos espacios públicos para recibir ayuda humanitaria, como puede ser escuela, los mismos hospitales, saber que estén en condiciones óptimas de poder atender o regulares para poder atender y hacer frente a esta catástrofe. Y bueno, si no hay las condiciones suficientes y necesarias en ese punto geográfico, tendrán que realizar los traslados como ya lo han venido haciendo, algunos inclusive en helicóptero, ¿verdad? Sobre todo de niños, de pequeños, recién nacidos, menos de edad, gente ya con algunas enfermedades de grado avanzado. Y bueno, en ese sentido, ya que se pone en expectativa de resguardo, ya se empieza a generar otro tipo de condiciones para tratar de recuperar la normalidad. Para hacer un recuento, también en nuestro auditorio hemos pasado por fenómenos naturales increíbles, completamente desastrosos en todas las prácticamente latitudes del globo terráqueo. Claro, sismos, huracanes, tormentas, etcétera. Sin duda. Recordemos, por ejemplo, el terremoto acompañado de un tsunami, ¿verdad? En la isla de Sumatra, en el Océano Índico. Cobró la vida de más de 200,000 personas. Daños que todavía no se han podido recuperar hasta la fecha. Y ya tenemos prácticamente 2 décadas de ese acontecimiento. Claro que sí. Otro de los más recientes fue Katrina, ¿recuerdan? El Golfo de México, justamente, que afectó de manera directa a Nueva Orleans. Y del cual, si ustedes se dan una vuelta todavía hoy en día, después de haber transcurrido 18 años, siguen viendo los impactos de aquel huracán. Les recordamos que nuestros teléfonos de cabina son 55 55 23 54 12 y 55 55 23 76 82. Y justamente hablando sobre esto de la cuestión de la cultura de la prevención, Pedro Torres, de la alcaldía Tlalpan, de 43 años, nos pregunta, doctor Oscar, ¿cómo podría asegurar mi casa en caso de una catástrofe natural? Bueno, aquí en la figura del aseguramiento es una figura que tiene que preverse con anticipación. Claro. No es una vez que ya pase la catástrofe voy a generar un aseguramiento por parte de alguna institución que propicie este servicio. Hay diferentes instrumentos en el mercado actualmente de los que se disponen los consumidores para efecto de generar un contrato de aseguramiento del inmueble, ya sea una casa, departamento, oficina, centro comercial, local comercial. Y bueno, sería cuestión como un seguro de vehículo, ¿verdad? Revisar las condiciones de clausulado y también los montos a pagar y la periodicidad de los mismos. Y a su vez también la prima que habría que aportar en caso de un siniestro y que fuese lo más recomendable si un instrumento u otro en ese sentido, pero la ventaja es que el mercado ofrece múltiples posibilidades para este efecto. Entonces, en este sentido, lo que yo le recomendaría es que pudiera entrar a la página de la Conducef,
poder revisar si efectivamente dentro de las instituciones que prestan este servicio para asegurar vivienda, si hay algunas que ya han hecho alguna reconvención, tienen algún tipo de falta, para que las tome en consideración en la parte última de la fila, ¿verdad? Las posibilidades que pueda tener. Y de ahí poder verificar cuál es la mejor posibilidad que tenga en cuanto a costo-beneficio, y de ahí tomar una determinación. Cabe señalar que, por ejemplo, cuando experimentamos el sismo del 2017, que fue también una situación sumamente trágica y complicada, pues los instrumentos de aseguramiento para catástrofes de naturaleza se elevaron de manera importante, ¿verdad? A eso juegan los seguros, en cierta medida. Pero es importante generar justamente una cultura del aseguramiento de nuestros bienes, porque estamos hablando de patrimonios que tardan muchísimo tiempo en consolidarse, en construirse, y un evento de esta naturaleza, pues de la noche a la mañana nos interrumpe de manera que nos trastorna en la vida, en lo cotidiano y en las economías. Entonces sí es importante tomar en consideración algunas referencias en este contexto para ser previsores hacia adelante. Y quiero también enseñar, abordando en el contexto jurídico, ¿no?, cuáles son los elementos que tiene el gobierno mexicano para hacer frente justamente a estas catástrofes. Podemos verlos a razón de lo que establece el artículo 4, el 11, el 21, el 73, en su fracción 29, inciso G, en el artículo 134, que justamente da al Estado mexicano la posibilidad de reaccionar de manera soberana e inmediata ante una catástrofe de esta naturaleza, implementando todas las herramientas, los mecanismos y los recursos suficientes y necesarios para poder justamente hacer frente, contenerla y generar las reparaciones suficientes y necesarias en cuanto a infraestructura y poder coadyuvar justamente a que de alguna medida las personas puedan recuperar su vida, su normalidad en la vida, ¿verdad? Y su espacio patrimonial. En relación a los instrumentos de fondos que existen, se han venido generando algunas reformas, algún proceso de transformación en esta última administración, y el FONDEM, va a un proceso de extinción. Todavía de alguna manera hipervive, pero ya está consolidándose justamente hacia la salida. Y en ese sentido, si bien es cierto que la figura jurídica se está transformando, lo que sí existe es el fondeo. Hay cerca de 18,000 millones de pesos disponibles en este fondo, que obviamente por modificar la figura jurídica o la institución no resulta o no quiere decir que se van a perder. Estos recursos continúan ahí, son parte justamente de la administración de las finanzas de este gobierno, y este gobierno puede disponer de ese recurso para este efecto. Recordemos también, justo como bien lo señala el doctor Gustavo, este FONDEM se creó en la administración de Ernesto Zedillo, el expresidente, justamente casi concatenado con el huracán Paulín, ¿no?, que es el que les comentaba hace un ratito, que tocó tierra en Acapulco, en aquel fecha del 97. Y bueno, también hay otros fondos, como el Fondo de Desastres Naturales, FONDEM, pero el FONDEM CAT, y este FONDEM CAT básicamente se utiliza para desastres de gran magnitud, donde se requieren recursos adicionales y se destinan principalmente a la reconstrucción de infraestructura, ¿verdad? Está también el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN, que este fondo tiene como objeto financiar proyectos y acciones de prevención, o sea, no para ocuparlos cuando ya se genere un desastre, sino para efectos de la prevención. Y el Fondo de Aportaciones, que muchos de ustedes conocen, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es el FAIS. Y aunque no es exclusivamente para desastres naturales, este fondo se destina a financiar proyectos de infraestructura social como vivienda, educación, salud, agua potable. Me refiero a que cuando esta infraestructura ha sido dañada, podemos echar mano de algún mecanismo que pueda solventar, agilizar o coadyuvar justamente la recuperación de esta infraestructura en ese sentido. Y bueno, el recurso está disponible. Recordemos que hicimos un ejercicio por ahí del 2017, justamente después de septiembre, del acontecimiento del sismo que devastó la Ciudad de México y Morelos y Chiapas y Puebla, ¿no?, y algunas entidades federativas quedaron muy complicadas. Se dispuso de un fondeo superior a los 200,000 millones de pesos. Entonces puedes hacer uso de algunos instrumentos financieros nacionales y extranjeros, algún tipo de fondeo,
y de procesamiento de economías para hacer frente justamente a estas catástrofes, ¿verdad? El último reducto o bastión sería el endeudamiento, pero si el endeudamiento no lo aplicamos de sobremanera para superar la pandemia, creo que ahora también tenemos la posibilidad de generar instrumentos saludables que nos permita en un momento determinado no endeudarnos, ¿verdad? Ahora, por otra parte, es importante señalar que mucha de la franja afectada corresponde a la iniciativa privada, empresarial, hoteleros, proyectos económicos, que al final del día ellos tienen una utilidad o una ganancia por la operación de sus inmuebles, ¿verdad? Y regularmente los hoteleros o los restauranteros o las personas que tienen algunos espacios de carácter comercial cubren esta figura del aseguramiento, ¿verdad? Y lo empatan ya dentro de justamente los gastos que se generan en esta ruta para efecto de poder procesar cualquier tipo de intervención de caso fortuito como el que se da y se ha visto justamente en el puerto de Acapulco. Luego entonces el Estado mexicano que tendría que operar, establecer los mecanismos suficientes y necesarios para atender los puentes y rehabilitar justamente la economía del puerto de Acapulco, justamente con todos sus componentes públicos y privados, y también tendría que fortalecer la ruta para la recuperación económica de la población en general. Claro, para garantizar que sí. Tener acceso primero a la alimentación, al agua potable y obviamente recuperar su espacio de vida, ¿verdad? En este caso me gustaría preguntarles cuál es su opinión al respecto del actuar de las autoridades. ¿Lo han hecho bien? ¿Lo han hecho mal? Doctor Óscar Ruiz. Bien, Marijose, Keren, Diego, pues mi punto de vista es que lo han hecho extraordinariamente bien. Ante un estado de emergencia de esta naturaleza implicaría que las primeras 72 horas son cruciales para justamente salvaguardar la vida. Hasta ahora hemos tenido cifras, cabe hacer la mención y clarificar que tan solo la pérdida de una vida humana es sumamente importante. Aquí no podemos contabilizar como si fuesen mercancías, porque la pérdida de una vida humana nos lleva a una dinámica de sensibilidad extraordinaria. No coincido con la cuestión de que se ha faltado o afectado justamente el Estado de Derecho o disminuido o vulnerado las garantías individuales de los mexicanos con el puerto de Acapulco, de la gente que va a dejar víveres o de los familiares, porque creo que eso ha sido más en un espacio de infodemia al que estamos expuestos permanentemente, no solamente con esta situación que se presenta ahora hace 6 días, sino es algo que se ha venido consolidando no solamente en México, sino en el mundo. Y creo que justamente de esta plataforma universitaria tenemos que propugnar para que eso no siga sucediendo y realmente que invitemos a nuestros radioescuchas a generar espacios de información responsable, respetuoso, que además también nos podamos integrar o hacer llegar mayores elementos de información, como bien lo dice el doctor Gustavo, que podamos tener los elementos que nos puedan llevar a un nivel de conducción y de toma de una decisión determinada, ¿verdad? Porque sería aventurado manejarlo de esta manera. Y en este sentido, creo que ante un estado de emergencia me parece una vacilación, una falta de respeto, una intención de generar encono entre la sociedad civil y entre las instituciones de gobierno, cuando se maneja infodemia o se sube en el TikTok alguna información señalando una sarta de mentiras que no nos llevan a ningún lado y que no abonan absolutamente nada, ¿verdad? Tuve el privilegio de poder estar justamente en el estado de Guerrero desde el día jueves y regresar el día domingo y constaté de propia fuente, por propia cuenta, que no había ningún tipo de intervención desafortunada ni de la Guardia Nacional ni del Ejército, al contrario, estaban dando todas las facilidades para poder hacer llegar la ayuda de manera presencial. Mucha gente de Acapulco salió del puerto para cargar gasolina, había grandes colas, grandes filas esperando el suministro de combustible justamente en Chilpancingo, inclusive en Cuernavaca, y muchas de las personas fueron por víveres a los centros comerciales de Chilpancingo, de Cuernavaca, de Iguala, pero no pasó de eso. Quiero comentarles y compartirles que ha habido estados de emergencia excepcionales en otros países, justamente en el vecino país de Estados Unidos, como lo señalamos, cuando fue el huracán de Katrina, ¿no? Cerca de 1.200 personas perdieron la vida, daños por más de 130,000 millones de dólares. Ahí la Guardia Nacional, el Ejército actuó de manera
rampante y determinante para suspender justamente las garantías individuales de la población, ¿verdad? Porque se estaba generando una situación también de insalubridad, ¿verdad? Por tantos cadáveres que estaban expuestos. Lo mismo pasó en Haití, en 2010, si no me recuerdo, Puerto Príncipe, después de este terremoto devastador de 7 grados y que prácticamente cobró la vida a más de 100,000 personas. Fue también una situación desafortunada. Vuelvo a retomar justamente algunos otros eventos a nivel internacional, en donde al final del día aquellos países toman la decisión de suspender justamente los derechos esenciales. Cosa similar no ha pasado aquí en México, se ha mantenido el respeto irrestricto justamente a las garantías individuales y al derecho justamente de todas y todos los mexicanos, y en ese sentido ya estamos, me parece, en otra fase, María José, de actuación, de intervención, que ya es en un proceso de reconstrucción. A mí me da mucho gusto que ahora ya estén prácticamente superando el 50% de la restablecimiento de energía eléctrica, que ya se han echado a andar 2 plantas potabilizadoras en el puerto de Acapulco. Que eso es bastante bueno, porque hace mucha falta. Absolutamente. Hablando de alimento y de agua, hay 4 cocinas comunitarias enormes que ha montado el Ejército y la Marina para poder suministrar alimento a quien más lo necesita, y en ese sentido creo que hacemos una remembranza, ¿no? La prevención. ¿Quién de nosotros tiene una mochila de vida? ¿Va? ¿Quién ha escuchado una mochila de vida? Y de repente decimos, ¿qué es la mochila de vida y para qué sirve? Bueno, ¿Qué tiene? ¿Qué lleva? Claro, ¿Y qué lleva, doctor? Para un huracán, para un terremoto, para unas situaciones de naturaleza. Una mochila de vida lleva los siguientes implementos, ¿no? Que son muy importantes. Agua, mínimamente 3 litros. Insumos no perecederos, cuando menos para 3 días. Lámpara, radio de pilas, preferentemente un silbato, una manta térmica, un impermeable, y básicamente sería lo elemental. Documentos personales, por supuesto que los puedes llevar, pero ya está en la nube, puedes subir todos tus documentos, guardarlos o en una USB, y no tienes que llevar prácticamente toda la gaveta de documentos, ¿verdad? Sí. Una mochila o una bolsa de vida, lo recomendable es que no pese más el 10% de tu peso. Si yo peso 80 kilos, lo recomendable es que pese 8 kilos cuando más. Puede pesar hasta lo doble, hasta 16 kilos, hasta el 20% de mi peso. Pero eso es cuando, por ejemplo, llamamos fórmula para los bebés, ¿no? Para los niños. Las fórmulas pesan mucho más y algunos implementos más para los menores de edad. Pero en términos regulares eso es lo que implementaría la mochila de vida, y es una parte también de la cultura de la prevención, sumamente importante. Claro. Me gustaría hacer una breve pregunta que nos envía Saúl Martínez desde los teléfonos de Derecho a Debate. Doctor Oscar, ¿qué tipo de víveres puedo llevar a los centros de acopio y existe algún límite? No existe ningún límite por ahora. No perecederos es lo ideal, es decir, enlatados preferentemente, ¿verdad? Agua embotellada fundamentalmente. Y bueno, es también generar una sinergia entre la sociedad completamente en todos los esquemas para poder coadyuvar justamente a solventar los resultados de esta catástrofe. Justamente hay centros de acopio. En la misma facultad tenemos un centro de acopio muy importante en donde se está recibiendo ayuda de manera cotidiana. Y en este contexto creo que tenemos que seguir apostando justamente a esa ruta. Hay una ruta, como bien y coincido con el doctor Gustavo, generar una cultura de la prevención, pero una cultura también en la cual podamos abonar desde nuestras diferentes trincheras, desde la casa, el departamento, la colonia, el barrio, el pueblo, ¿verdad? La unidad habitacional, en donde podamos sumar justamente desde los desechos, la separación de la basura, la cuestión de las aportaciones de las cuotas de mantenimiento, prevención, extraordinarias para mantener en condiciones óptimas, ¿verdad?, de funcionamiento de nuestros espacios donde vivimos, y también generar una cultura de la prevención y del respeto al medio ambiente. Claro que sí. También muy importante. Oscar. Sí, básicamente decirle a la comunidad, a los redescuchas, a toda la sociedad de la República Mexicana, específicamente de Acapulco, a los hermanos de Guerrero, que no hay de qué preocuparse en ese sentido, ya que tenemos un instrumento de política presupuestal del ramo 23, a través del cual podemos hacer con suficiencia económica frente a esta catástrofe. Y esto para evitar también la infodemia que se puede generar en días futuros. Y otro punto importante es felicitarles a todo el personal de esta cabina, a toda la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho,
porque está rankeada como la 26 mejor del mundo dentro de más de 1.500 universidades de todo el mundo. Es algo extraordinario y que con gran esfuerzo e ímpetu ha logrado justamente el doctor Raúl Contreras Bustamante, y algo digno de reconocerse, ¿verdad? Esas cualidades, capacidades, esa visión del alumnado, de los profesores por seguirse preparando, por estar a la vanguardia, no solamente en el entorno nacional, sino internacional, que también van a abonar a generar y proyectar instrumentos técnico-jurídicos hacia adelante para poder sortear de mejor manera este tipo de situaciones como las que estamos viviendo ahora. Claro que sí. Pues agradecemos desde luego al doctor Diego Guerrero por permitirnos tener este espacio para poder hablar sobre este tema de suma importancia en estos días, y asimismo también agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, a la Facultad de Derecho y sobre todo a Radio UNAM. Agradecemos también en la coordinación a Renata Díaz Conti, en la asistencia a Mari Carmen Granados y Giselle Hernández, en la comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Dominic Eble, operaciones técnicas Andrés Ramírez, producción Francisco Ángeles y Roberto, y nosotros los dejamos con la programación musical de Radio UNAM. Nos vemos el próximo martes.